en esta entrevista para conversar con el general de división Ejército Peruano en situación de retiro, Francisco Vargas Baca. Vamos a hablar con él sobre el tema de las fiestas patrias, sobre todo el día 28 de julio de 1821, donde el general el día sábado va a dictar una conferencia magistral muy importante y vamos a hablar un poquito sobre el general de división Ejército Peruano Francisco Vargas Baca, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, especialista en tema de defensa, planeamiento, seguridad, administración, gerencia, acción social, docencia, ingeniería y cartografía. Vargas Baca egresó de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 1976 a los 19 años, con el grado académico de licenciado en Ciencias Militares en el arma de Ingeniería. En la actualidad es oficial en retiro, presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, doctor en Administración, conferencista, consultor, a quien lo tenemos el día de hoy en primicia en nuestro programa, aquí desde el distrito de Miraflores. Doctor Francisco Vargas, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches y gracias por la presentación. Vamos a la primera impresión es que estamos en el mes de nuestra patria y sabemos que el día sábado usted va a dictar una conferencia magistral muy importante porque se habla de nuestro país, del Perú, de la independencia, de esa fecha de 1821, de ese 28 de julio, que muchos historiadores tal vez no lo tocan así con pinza, pero ¿qué es lo que significa para el general Francisco Vargas el 28 de julio de 1821? Precisamente, la conferencia está organizada por la Asociación Bicentenario 2021 y el título de la conferencia de este sábado 18 de julio es La Proclama del 28 de julio de 1821. Esta proclama es el momento cumbre, el momento estelar de todo el proceso de independencia de nuestra patria. Un proceso que ha durado muchísimos años y que las diferentes historiografías lo han registrado de múltiples maneras. Bueno, de todo ese gran proceso se ha considerado un día, el 28 de julio, y de ese día lo principal es la conmemoración de la proclama del 28 de julio. Bien, ese es el tema de la conferencia. Por supuesto que lo considero importantísimo dentro de la historia del Perú. 1821, ¿qué significa para la historia del Perú, general? 1821 es el año en que se proclama la independencia. Pero la independencia de un país no se consigue con una proclamación, no se consigue con un discurso, no se consigue la independencia haciendo una gran ceremonia, por más que la repitas en 4 plazas públicas a manera de los bandos españoles. No, la independencia de un país hay que lograrla, hay que alcanzarla y se debe de mantener. Por eso nosotros vamos a recordar el próximo año, vamos a conmemorar el bicentenario, los 200 años de la proclamación de la independencia realizada por el general San Martín. Pero los historiadores no se limitan a ese año, 1821, sino que estudian el proceso de la independencia y lo consideran como un gran proceso de muchísimos años. Fíjese, 1821, San Martín dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente. Desde este momento el Perú es libre e independiente. Fíjense cómo esa primera frase nomás nos lleva a pensar
una serie de interrogantes. Sobre todo, sobre todo un tema reflexivo, porque hay todo un proceso que se consolida con la batalla de Ayacucho, ¿no? En 1824, ¿no? Ajá. Esa es una creencia muy extendida. ¿Cuándo se consolida la independencia del país? Después de la declaración de independencia, los realistas, el ejército realista, ocupaba las 2/3 partes del territorio nacional. Estaba en toda la sierra y el sur. Entonces, desde ese momento, el Perú no era libre. Después de la conferencia de Punchauca, la conferencia de Guayaquil, San Martín se retira, entra el ejército del general Simón Bolívar, se dan las batallas de Junín y Ayacucho. Y muchas veces en los discursos escuchamos que en Ayacucho se sella la libertad de América, ¿no? ¿Cierto? ¿Han escuchado esa frase? Pero España tenía pretensiones sobre sus colonias mucho después de la batalla de Ayacucho. Tal es así que envía una expedición militar y científica, toman las Islas Chincha y se da el combate del 2 de mayo de 1866. Que verá en los discursos del 2 de mayo que se dice, no, en el combate del 2 de mayo se selló definitivamente la libertad del Perú. Sin embargo, podemos ir más allá todavía y recordar que en agosto de 1879, ya meses después de que Chile nos declaró la guerra, en agosto de 1879, recién se firma el Tratado de Paz y Amistad entre el Reino de España y la República del Perú. Y recién en esa fecha, España reconoce la independencia peruana y se establecen relaciones diplomáticas y España reconoce a Perú como otro estado de igual a igual. Entonces, ¿cuándo terminó el proceso de independencia? En Ayacucho, en el combate del 2 de mayo, o terminó más adelante con el Tratado de Paz y Amistad. Los historiadores no se ponen de acuerdo en eso y ese es uno de los puntos que voy a tratar en la conferencia del sábado. General, para poderle solamente quitar así segundos de la conferencia que va a dictar una pequeña primicia, y qué es lo que está mal en los historiadores, por qué se oculta esta verdad que la está usted justificando muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en esa parte así, brevísimo? No se oculta. No se oculta la verdad. A ver, para ello debemos de diferenciar lo que es historia de lo que es historiografía. Historia son los hechos, lo que sucedió en el pasado. Eso no se puede modificar, eso no se puede cambiar. Sucedió y sucedió. Pero la historiografía es la escritura de esos hechos. Cómo se escribieron los hechos. Entonces se entenderá que la historiografía depende de la manera de pensar del autor, de la manera de pensar de cada historiador. Y por supuesto en el proceso de independencia nacional, donde intervinieron tantas personas de diferentes nacionalidades, las historiografías son diferentes y en algunos casos hasta enfrentadas. Así, hay libros escritos por argentinos, por chilenos, por peruanos, por españoles, por colombianos y también por franceses, ingleses y otros, o personas de otras nacionalidades. Y cada uno le da su enfoque especial, le pone su sello, producto de su manera de pensar. Los libros peruanos enfocan ciertos temas más referidos al Perú.
Los libros colombianos, por supuesto, enfocan más las hazañas y las batallas del ejército colombiano que vino acá. Cada uno lo ve de diferente manera. Es muy conocido, por ejemplo, que los libros referidos a una guerra son diferentes si es que son escritos desde el bando del vencedor al bando del vencido. Son diferentes. Y eso es lo que hace más emocionante, más apasionante el estudio de la historia. Entonces, en el proceso de independencia nacional, donde intervinieron tantos protagonistas durante tantísimos años, constituye pues una gran aventura estudiar cada una de las diferentes versiones, cada una de las diferentes historiografías sobre los mismos hechos. Los hechos son únicos, inmodificables, no se pueden cambiar, pero la escritura es diferente. Por el tema de la autoría de los propios historiadores, definitivamente los hechos van a ser escritos de diferentes formas. Qué importante es este tema de reflexionar con el día 28 de julio de 1821. General, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos nuevamente con usted para seguir hablando sobre esta conferencia magistral importante que se va a dictar este sábado por el general de división Francisco Vargas Baca. Aparte de ello, va a ilustrar en esta conferencia donde todos ustedes están invitados. Regresamos luego de este breve corte comercial en el siguiente bloque para seguir hablando con el general Francisco Vargas. Volvemos. Vamos amigos, vamos a retornar con nuestro invitado, el general de ejército peruano Francisco Vargas Baca. Él es conferencista, consultor, y estamos en este tema de la reflexión porque estamos en el mes de la patria, un mes donde los peruanos nos identificamos mucho con nuestro país. General, lo que queríamos un poco es que nos ilustre sobre este tema de la historia basado en la proclama de la independencia. Usted lo dijo, ¿no? Esa simple palabra cuando el generalísimo don José de San Martín decía: desde este momento el Perú es libre. ¿Era realmente libre? El Perú no era libre en ese momento. Fíjense, 2/3 partes del país estaban ocupadas por el ejército realista. Y solo el norte y algunas ciudades cercanas a Lima habían declarado su independencia. Así, había declarado su independencia Pisco, Ica, Piura, Tumbes, Chachapoyas, San Pedro de Yoc y Trujillo. La declaración de independencia de Trujillo fue importantísima porque la ciudad de Trujillo era la capital de la intendencia de Trujillo y esta intendencia comprendía los territorios de los actuales departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, Cajamarca y todo Maynas. Es decir, la intendencia de Trujillo llegaba hasta Brasil y por el norte, Colombia. Era casi la 1/3 parte del país. Bueno, esa parte sí había declarado su libertad y tenía incluso hasta gobierno propio cada ciudad. Pero el resto no. El Perú no era libre. Pero creo que eso nos lleva a una reflexión. ¿Actualmente el Perú es libre e independiente? Creo que el estudio de la historia debe también relacionarse con el momento actual. Y por ahí también surge una gran discusión. Algunos dicen, sí, el Perú es libre e independiente, pero otros dicen, no, el Perú todavía no se ha emancipado totalmente. General, hay muchos analistas e historiadores que indican que podemos ser libres de alguna manera, pero todavía vivimos en
en una concesión, digamos así, económica. El país sigue todavía ahí entrampado y no logra su total libertad. ¿Coincide usted con ello? Sí, definitivamente. Fíjese, tenemos que diferenciar lo que es independencia de lo que es emancipación. Y en la conferencia lo explico con un ejemplo. Le voy a dar un adelanto. Un joven cumple los 18 años y se independiza. Pero este joven sigue viviendo en su casa, en la casa de sus padres le pagan la pensión universitaria, le dan vestido, alimento, techo, etc. Ese joven se ha independizado, pero no se ha emancipado de una tutela mayor. Entonces, muchos dicen, el Perú se ha independizado en lo político, pero no se ha emancipado, totalmente al menos, no se ha emancipado en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo ideológico. No, en ello no se ha emancipado totalmente porque hay muchos elementos extranjeros que afectan las decisiones nacionales. Y así tenemos, por ejemplo, la acción perniciosa del narcotráfico, la delincuencia internacional, el terrorismo internacional, muchas transnacionales que influyen en nuestra economía, la transculturización, esa llegada de elementos extraños a nuestra cultura, a nuestra manera de ser tradicional. También se habla de las ONGs, se habla de las cortes internacionales que afectan las decisiones del gobierno del Perú. Entonces, pues todos estos elementos nos hacen pensar que después de casi 200 años de república, valdría la pena evaluar lo dicho por el general San Martín el 28 de julio de 1821, y si realmente hemos logrado construir un país libre e independiente, un país que puede decidir lo que le conviene, decidir según sus intereses, o todavía tiene encima a alguien que decide por él. General Francisco, ¿somos realmente libres e independientes? General Esa Francisco, es la gran pregunta. Vamos a llegar el próximo año al Bicentenario, y yo creo que esta conferencia magistral que va a dictar el día sábado va a ser de mucha ayuda, no solamente para poner en práctica las razones y fundamentos que usted indica, sino para aplicar una praxis más dinámica y identificarnos en realidad con nuestra historia, si realmente somos independientes, y esa diferencia entre libertad, esa diferencia entre independencia y emancipación. Queremos saber cómo se va a dictar la conferencia, dónde se va a dictar, y nuestros televidentes a dónde pueden conectarse para escuchar esta conferencia que se va a dictar el día sábado. Esta conferencia va a comenzar el sábado a las 7 de la noche y se va a difundir por internet a través de la plataforma de CEPEG, ¿no? CEPEG, como tal. En el banner encontrará el link. Sí, ahí tenemos precisamente en la pantalla el banner que estamos difundiendo, ¿ya? A las 7 de la noche el día sábado. Exacto. No es necesario número de identificación, no es necesario ninguna contraseña. El ingreso es libre, ¿no? Basta entrar a través de CEPEG, a través de ese link. General, le agradecemos profundamente por esta pequeña ilustración que nos ha hecho, y que nos ha hecho bastante entender cuál es esa diferencia entre independencia y emancipación. Y ese ejemplo muy claro de que muchas veces un hijo puede cumplir los 18 años,
pero realmente ha logrado su independencia. Qué importante ilustración y qué ejemplo. A nuestros televidentes los invitamos el día sábado a las 7 de la noche a conectarse con el link que vamos a poner en nuestras pantallas de nuestro televisor para que puedan escuchar la conferencia del general de división Ejército Peruano, Francisco Vargas Baca. Gracias, general. Sus palabras finales a todo el Perú. Gracias. Y creo yo que antes que las ceremonias, los discursos y toda esa parafernalia de fiestas patrias, lo más importante que debemos de realizar en las fiestas nacionales es pensar cómo construir un mejor país. Si todos pensáramos eso y nos comprometiéramos, realmente nos comprometiéramos a trabajar juntos por un mejor país, las fiestas patrias realmente valdrían la pena celebrarlas. Nos espero en la conferencia el día sábado. Gracias, general. Y muchas gracias por esta entrevista. Amigos, vamos ya concluyendo con nuestro programa.